Hoy te voy a contar algo que probablemente nadie te haya explicado, no tengas ningún entorno cercano el cual haya tenido lo que hay que tener para decírtelo. Y es que vivimos en una sociedad llena de excusas, llena de distracciones y llena de problemas como tal, los cuales hacen que pues muchas veces encontremos la llave perfecta para no poner ese trabajo hacia el deseo y ese trabajo el cual hace que vayamos sin parar hacia nuestro objetivo. Y es que la mediocridad que se vive en el día de hoy, en la generación que estamos, sobre todo, esas pocas ganas de poner el trabajo, esas ganas de ser viral, esas ganas de hacer la mínima, hacer el mínimo esfuerzo, ley del mínimo esfuerzo, para no conseguir mucho más allá de buscar algún follow o buscar alguna relación esporádica o buscar cosas vacías las cuales rellenen un poco nuestra vida, ya que vivimos en esas distracciones y muchas personas no saben bien ni qué es lo que quieren. Tienen ese vacío que para solventarlo pues acuden a esas fiestas, a esos alcoholes, a esos entornos los cuales pues no les ayudan y que sobre todo no les llevan hacia ninguna parte. Quédate conmigo porque vamos a ver cuál es la cruda realidad de esta generación y cómo la mediocridad se vive en el día a día. Y es que hoy estamos a 11 de septiembre, día señalado aquí en Barcelona, España. Para aquellos que no me conocéis, soy de Barcelona, España. Mi nombre es Víctor Paulaza y un placer conocerte. Tengo 28 años y a mis 23-24 años pues decidí probar con múltiples modelos de negocio, entre los que estaban Amazon FBA, e-commerce, donde tuve una pequeña joyería, Joyería Paulaza, el famoso boom de Bitcoin, de las criptomonedas y muchas cosas demás, las cuales fui probando hasta que di con la marca personal. Di pues con esto, di exactamente con la herramienta ideal para comunicar a aquellas personas que se encuentren en un punto similar al que yo estuve y que quizá no encontraron o no tienen esas respuestas a ciertas dudas las cuales les van surgiendo en el camino. Y es que este es un mundo muy amplio y de muchos creadores, pero intentar ayudar a esa persona de tu propio pasado pues viene siempre muy bien, al igual que yo intento ayudar al Víctor del pasado con respuestas a ciertas preguntas que quizá no tenía. Víctor Paulaza, Disciplina a Paulaza, tu canal de confianza, una suscripción y un buen like se agradece mucho. Víctor Paulaza C en Instagram, donde podrás conocer más de mi día a día, reflexiones diarias, reels diarios, etcétera, donde también te acompaño a que me sigas. Y es que vamos a entrar ya al turrón, la mediocridad de nuestra generación. Vamos a mirarnos a los ojos y vamos a ser sinceros, y es que para un gran cambio primero debemos aceptar cuál es el problema y hacia dónde estamos yendo. Estamos huyendo de una realidad que no nos gusta, estamos saliendo de fiesta para evadir esa semana que tanto odiamos, el ir a la escuela, el ir a un trabajo que detestamos, muchos ejemplos los cuales pues hacen que nos atrasemos. Y es que, como bien comentaba, hoy es 11 de septiembre, aquí en Barcelona es festivo nacional, perdón, festivo de la Comunidad de Cataluña como tal y se celebra la Diada. No me preguntes qué es lo que coño se celebra en el día de la Diada, no tengo ni idea. Y es algo que siempre he respetado desde el punto de no saber entender a qué se refieren exactamente. Y otra, también he respetado el otro punto de vista, ¿no? Tanto la gente que no está de acuerdo con celebrarla, tanto como la gente que sí está muy de acuerdo. Y es que todo esto cogió mucho auge a partir del independentismo que se creó en 2016, 2017, 2018, por ahí, no recuerdo bien las fechas, y que pues dividió mucho a la ciudadanía, ¿no? No voy a entrar más allí, al final piensa que esto es pues simplemente seguir las corrientes que se lleven en ese día a día y el hecho de que las personas tengan ese día de fiesta, que lo puedo comprender, pero que salgan a bandear ahí con la bandera catalana, algo de lo cual no hay que celebrar nada, simplemente pues se conmemora según qué año y poco más, valga mi descomprensión, pues lo considero algo necio y que sobre todo pues hace que lo único que tengas es más excusas para, obviamente, no seguir con ese trabajo y no seguir con la rigurosidad de la semana, ¿no? Y es que
muchas personas de esta generación al final se están viendo pues muy ligadas a desplazarse en redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok, YouTube, y consumen pues ese contenido el cual no les hace crecer, ¿no? Y al final debemos entender que la vida son diferentes etapas, pero si en cada etapa tú eres alguien mucho más curtido, ya sea que tú lo puedas vivir con experiencias o ya sea propiamente con estudios los cuales te hagan crecer a ti como persona, es totalmente respetable, pero el gran problema aquí es que la gran mayoría están perdiendo el tiempo con vídeos innecesarios y vídeos que no aportan absolutamente nada. Se preocupan más por los likes y qué es lo que les van a comentar. Yo, por ejemplo, soy una persona que recibo hate, soy una persona que abro una cámara, digo lo que pienso y recibo ese hate. Pero lo más divertido es ver cómo en esos comentarios empiezan a criticar y luego se critican entre ellos, como perros rabiosos. Están ahí como en una jaula y se van mordisqueando la cola entre ellos. Y eso es heavy. Eso es heavy de ver y obviamente yo no entro a ese trapo, simplemente digo lo que pienso, que le guste perfecto y a quien no también. Entiende que no tienes que engañarte. La mediocridad también se mide porque buscamos siempre ese éxito, ese reconocimiento o incluso ese resultado monetario. Y muchas veces ese potencial es desperdiciado porque no estamos llegando siempre al final, ¿no? Hay una parábola en el libro de Piense y hágase rico que justo había una persona intentando picar en mina en una tierra, no recuerdo ahora bien cómo era el concepto, pero abandonó el hecho de seguir picando por el premio, por el tesoro que había enterrado, y justo vino otra persona detrás y se dio cuenta de que estaba a 1,5 metros del oro. Y eso es lo que les pasa a la gran mayoría. Están muy cerca de conseguir grandes resultados y grandes éxitos en su vida, pero abandonan cuando les queda ya nada por conseguir. Y tienes que llegar a este punto, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños a conseguir y cuál es ese deseo, como se habla en el primer capítulo de Piensa y hágase rico, cuál es el primer deseo, cuál es el deseo fuerte o para quién estás trabajando esto? Porque muchas veces podemos tener un deseo definido, pero le arraigamos emoción pensando que le has prometido a un familiar o le has prometido a tu pareja que le vas a cambiar la vida gracias a esto. Y ese impulso de haberle prometido y haberle dado tu palabra de que lo ibas a conseguir es mucho más fuerte que el propio deseo tuyo en sí. Por eso, aprende a acoplar eso también, que puede ser de gran ayuda para ti. Vamos a entrar ya más al grano y es que las excusas nos mantienen mediocres. Hemos de entender que todos tenemos excusas en algún momento. Yo he tenido también excusas, he tenido la típica excusa de no tengo tiempo para verte, no tengo tiempo para dedicar a esto, no tengo dinero para invertir en esto, no tengo ese dinero para irme a cenar a esto y no es mi culpa o la culpa es de otro. Siempre ha habido en mi pasado, poca responsabilidad en todos estos puntos y hasta que me fui dando cuenta con mi propia experiencia de que eso no me estaba llegando a ningún puerto, sino que simplemente era una persona mucho más débil ante el mundo, pues hizo que, lo primero de todo, cumplir la palabra y luego entender cuáles eran las prioridades, ¿no? Dónde poder invertir ese dinero, dónde generar ese dinero, cuál era la culpa del problema en sí, porque al final mi persona se ha ido curtiendo con el tiempo y era una persona más en el inicio en la cual se acoplaba a según qué comentarios o qué conversaciones hubieran, ¿no? Yo era el que decía, pues sí, estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo muy pocas veces, pero siempre estaba de acuerdo con todo el grupo para que no me salpicara nada. Ahora mismo estoy en otro punto totalmente diferente. A mis 28 años, cuando más te vas haciendo mayor, más te vas dando cuenta que a tus 18 te importa mucho lo que dirán. A tus 40 te importa muy poco lo de que dirán. Y a tus 60, 65 te das cuenta que nunca a nadie le importó qué era lo que opinabas o qué era lo que decías. Por lo tanto, hemos de entender que a cuanto más grande te vas haciendo, más expertise y más reconocimiento y sobre todo más experiencia de la vida tienes como tal. La realidad es brutal. La generación se quejan y van detrás de, pues la política no me ayuda en mi situación, los alquileres están muy altos, el trabajo que tengo no me gusta, el trabajo que tengo me paga muy poco. El 99% se está quejando en ese punto. Si te das cuenta, tú te puedes convertir del 1% simplemente cambiando el punto de vista. ¿Cómo puedes cambiar este punto de vista? Si tu problema es monetario, empieza a preguntarte, más allá de quejarte y de excusarte, porque la política no es la mejor, porque el trabajo no es el mejor, porque te pagan muy poco, porque un futbolista está cobrando muchísimo más, piensa en cómo
puedo hacer más dinero? Y cuando pienses en ese cómo, piensa en quién te debes convertir para generar ese dinero. Ese es el punto. Si tú eres una persona que estás con excusas la gran mayoría de tiempo, te darás cuenta que eres una persona generalmente débil, porque si tienes excusas para eso, lo más seguro es que tengas excusas para muchos ámbitos más. Por lo tanto, piensa en qué persona es la que genera ese dinero y cómo ese tipo de persona actúa y qué tipo de personalidad tiene. Te darás cuenta que esa persona que genera grandes cantidades de dinero se responsabiliza de absolutamente cada tarea que haga en su vida y sobre todo se prioriza a él mismo. Esto va a hacer que cambies tu perspectiva y que sobre todo apliques el trabajo en las cosas que realmente importan y que sobre todo te importan. Para seguir rompiendo esta mediocridad, también es muy importante que dejes de buscar aprobación a los demás. Tiene que darte absolutamente igual qué es lo que opinen los demás. Nadie te va a aplaudir por levantarte temprano, nadie te va a aplaudir por que calcules tus macros, nadie te va a aplaudir por ayudar a los demás. Absolutamente nadie te va a aplaudir por ningún tema de estos, ni porque leas un libro o porque entrenes. Simplemente debes entender que debes hacer estas cosas por ti mismo, por mejorar tu persona, por llevarla al siguiente nivel. Al igual que, como en muchas series hay evoluciones, como en Dragon Ball, por ejemplo, que había evoluciones, digo Dragon Ball porque tengo aquí una esfera de peluche, pero como pasa en Dragon Ball que todos van evolucionando y se van haciendo más y más fuertes, debes ser esa persona más completa posible y seguir evolucionando. Para seguir evolucionando debes dejar de buscar esa aprobación. Tienes que hacerlo por ti y por ser mejor cada día. No debes hacerlo por buscar esos likes o esos comentarios que te ayuden a ser mejor. Sobre todo acepta la responsabilidad, como bien hablábamos antes, acepta la responsabilidad de todo en la vida. Si sales de casa y justo el primer paso que pones pisas una mierda, más allá de quejarte del cuidador del perro que no recogió la mierda o del perro que ha comido de pienso en mal estado y ha cagado en ese momento, piensa que la culpa ha sido tuya por pisar esa mierda. Cuando te responsabilizas de todo, dejas de buscar excusas y dejas de buscar terceras personas a las cuales culpar. Te haces responsable de absolutamente todo. Y sobre todo, debes entender que debes actuar por encima de la motivación. Cuando acabe este vídeo, si lo has visto hasta el final, tendrás esa motivación para actuar así. Pero lo que te va a mantener en esa línea es la disciplina Pablaza, la que marcamos mucho en este canal. Esa disciplina es la que debes coger para aprender a actuar en tu persona en todo momento como tu mejor versión. Al igual que yo mismo hago en la hostelería, que es mi trabajo por más de 10 años ya, como hago yo en la hostelería, que cojo el papel del camarero perfecto en ese sentido, porque habrán clientes que querrán hablar más, habrán clientes que querrán saber más, habrán clientes que querrán hablar menos, habrán clientes que no quieren hablar absolutamente nadie, tienes que estar ahí en el momento puntual. Cuando tú te adaptas a todos estos clientes, empiezas a coger un papel, empiezas a actuar de según qué manera para que el cliente esté mucho más cómodo en tu restaurante y así vuelva. Debes llevar esto a tu vida. Si tú empiezas a actuar como la mejor versión de ti mismo, te darás cuenta que con el tiempo, pues empezarás a encarnar ese papel. Por lo tanto, todo esto va cogiendo forma y sobre todo entiende que, para acabar con el vídeo, la mediocridad es la parte cómoda de la vida, es lo más fácil. Simplemente la culpa es de él y me olvido, la culpa es de ella y me olvido, y tus viejos hábitos son los que te van a intentar arrastrar a esa vuelta. Por lo tanto, debes hacerte fuerte y mantener esa disciplina rigurosa para aguantarlo durante el camino. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que tienes dos opciones, simplemente puedes seguir siendo uno más, o la opción B, que seas conocido y tener una vida pues muchísimo mejor. Como siempre decimos en el canal, Disciplina Pablaza. Recordad que tenéis todas mis redes sociales más abajo y nos veremos como siempre en siguientes vídeos. Chao.